días. Martín, ¿se escucha todo bien ahí? Natalia, Mabel. Todo bien. Bueno, esta es la... buenos días a todos y bueno, esta es la sala temática del eje 6, innovación y desarrollo. Y tengo registrada 4 ponencias. Vamos a trabajar, creo que cada ponencia, no sé cómo les parece, pero tenemos un tiempo de 16 minutos por presentación. Se sugiere presentar todos y después al final hacer algunas de las preguntas. No sé qué les parece esa idea. Esta sala está siendo grabada, entonces también pedirles su consentimiento porque después esto va a ser publicado en la sala YouTube del espacio interdisciplinario. Me parece que como una buena opción sería hacer las presentaciones como estamos con tiempo, 16 minutos, enviar las preguntas por el chat. Si alguien quiere hacer preguntas ahí, yo las voy a ir guardando. Y después entonces, si quieren, al final hacemos esa ronda de preguntas. ¿Qué les parece de formato? Bien, bien. De acuerdo. De acuerdo. Sí, perfecto. Bueno, déjame darte para compartir pantalla. ¿Puedes compartir pantalla ahí, Martín? Fijo. Bueno, el Martín va a presentar análisis de la ventilación natural en un salón de clase escolar e impacto en el riesgo de contagio. Bueno, si quieren pueden hacer una pequeña presentación donde son. Bien. Y disculpen ya por adelantado, ¿les parece si les aviso cuando estemos llegando a los 3 minutos antes de finalizar los 16 minutos? ¿O 2 o 3? ¿Cómo les parece mejor? Dale, con un par de minutos. 2 minutos. Sí, 2 o 3. Se marcamos esos 2 minutos ahí, discúlpenme ya por adelantado, porque bueno, les voy a avisar cuando le queden esos 2 minutos ahí, así nos ajustamos al tiempo ahí. Bueno, Martín. Dale, gracias. Bueno, me presento de vuelta. Mi nombre es Martín Draper, soy docente del Instituto de Mecánica de Fluidos e Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ingeniería. Voy a presentar el trabajo con el campo y análisis de la ventilación natural en un salón de clase escolar e impacto en el riesgo de contagio. Este es el alcance de la presentación. Básicamente hay 2 grandes bloques, un gran bloque y después uno adicional si da el tiempo. Voy a presentar un proyecto de extensión, ventilación y COVID-19 en escuelas, y luego mínimamente las líneas de trabajo actuales y futuro, trabajo futuro que vislumbramos. Simplemente para presentar el proyecto, fue un proyecto financiado con fondos del llamado Proyecto de Extensión de la Facultad de Ingeniería. Y además quisiera señalar que es un proyecto de grado de Ingeniería Mecánica completamente alineado. Martín, no te escuchamos. Se fue el audio. ¿Me escuchan ahora? Sí, se escuchamos. Se escucha, sí. ¿Escucharon todo lo que dije antes o...? Sí, sí. Ah, bien. Sí, Bueno. pero bajito. Dale, gracias. No, decía simplemente que fue financiado por el fondo llamado Proyecto de Extensión de la Facultad de Ingeniería y hubo un proyecto de grado de Ingeniería Mecánica completamente alineado con ese proyecto, desarrollado por Andrés Viñolo, Paula Gómez y Natalia Benner, que fue fundamental para la realización. El equipo universitario estuvo formado por docentes de Facultad de Arquitectura, del área de Clima y Confort, y de docentes de Facultad de Ingeniería, del Departamento de Ingeniería Ambiental y del Grupo de Mecánica de los Fluidos Computacional. La población objetivo fueron las escuelas 32 y 83, que comparten edificio. La contraparte oficial formal del proyecto era la escuela 83. Y los resultados que vamos a ver es para el periodo de trabajo en campo comprendido entre agosto y diciembre de 2021. La motivación del proyecto es, por las dos, para recordar, en el marco de la pandemia y la emergencia sanitaria se aplicaron medidas no farmacológicas para reducir la transmisión del virus, entre las cuales se encuentra el cierre total o parcial de escuelas, y asimismo se crearon protocolos, entre los cuales uno de los puntos especificaba un distanciamiento físico. Eso llevó a reducir drásticamente la asistencia diaria promedio
de los años 2020-2021 es la más baja de las últimas décadas. Respecto a ventilación, el protocolo especificaba lo que está señalado ahí en azul, era una guía general sobre controlar que la ventilación sea adecuada, básicamente. Y al momento de elaborar esta propuesta y durante su realización y otras propuestas que comentaremos después, notamos una falta de información de experiencias nacionales relevando calidad de aire y ventilación en salones de clase. De esta forma, el objetivo fue estudiar la ventilación en un salón escolar y evaluar el riesgo de contagio, tomando como caso de estudio un salón de estas escuelas. Muy rápidamente la metodología. Nos interesa estimar dos variables, la tasa de ventilación y el riesgo de contagio por vía aérea. Para la tasa de ventilación desarrollamos una campaña de medición de la concentración de dióxido de carbono durante el periodo mencionado de agosto a diciembre de 2021, y aplicando un balance de masa al dióxido de carbono con la hipótesis de mezcla perfecta, es decir, medimos en un punto y pensamos que la concentración en todo el ambiente es la misma, estimamos la tasa de ventilación. Y para el riesgo de contagio por vía aérea utilizamos modelos de la familia Wells-Riley. Ahí pueden ver la ecuación con la cual estimamos la probabilidad de contagio, el riesgo de contagio, donde hay un parámetro clave que es la cantidad total de cuanta inhalada. Dentro de esta familia de modelos trabajamos con el modelo Gametoni-Nucci, que es un modelo clásico utilizado para este tipo de trabajos, donde la cuanta se obtiene también con un balance de masa, en este caso la cuanta, nuevamente con la hipótesis de mezcla perfecta, si una persona emite y en ese momento la concentración es la misma en todo el espacio. Y eso requiere conocer o estimar, suponer la tasa de ventilación. Y el modelo de Rudnick y Milton, donde la cuanta se obtiene a partir de la fracción de aire respirado, es decir, va a ser función de la concentración de dióxido de carbono que medimos. Respecto a la tasa de ventilación, básicamente tomamos las series temporales, las dividimos en ventanas de ajuste. Ahí pueden ver la concentración de dióxido de carbono para el 5 de octubre de 2021 en ese salón, y vimos en qué ventanas nuestro modelo ajustaba razonablemente a la serie medida. Entonces, ahí pueden ver con dos colores señalados los crecimientos y decrecimientos de dióxido de carbono y cómo el modelo ajusta los datos medidos. Los datos medidos sería la serie, la línea gris más clara. En base a eso, en cada ventana de ajuste consideramos que la tasa de ventilación es un parámetro, se mantiene constante dentro de la ventana, y podemos estimar con el modelo matemático esa tasa de ventilación de la ventana. Con esto tenemos para cada ventana de ajuste una tasa de ventilación. En el gráfico de abajo pueden ver la frecuencia relativa de las tasas de ventilación expresadas como renovaciones de aire por hora, ACH, para el turno de la tarde que es una de esas escuelas. Como valor de referencia podemos tomar en cuenta que la Organización Mundial de la Salud en marzo de 2021 publica un mapa de ruta sobre ventilación, donde para edificios no residenciales, como en nuestro caso, sugiere una tasa de ventilación de 10 litros por persona por segundo, que en nuestro caso se traduce en 6,4 CH. Bien, mirando el valor medio y la mediana, podemos ver que tenemos buenas tasas de ventilación. Incluso podemos obtener tasas de ventilación más altas que las recomendadas. Ahora bien, si se mira el gráfico de arriba, se puede ver que la duración de las ventanas de ajuste es variable. Hay periodos más largos o más cortos. Y bueno, entonces surge la pregunta de cómo afecta esa duración de las ventanas de ajuste. Para eso básicamente disgregamos los eventos de esas ventanas de ajuste por nivel de tasa de ventilación en 3 niveles, menor a 5 CH, entre 5 y 10 y mayor o igual a 10, y vimos cómo se distribuía la duración de esas ventanas. Lo que se observa básicamente es que a medida que aumenta la tasa de ventilación, disminuye la duración de las ventanas, es decir, los eventos con tasas de ventilación más altas se caracterizan por ser más cortos en el tiempo. Es lo que le llamamos ventilación intermitente. Nuevamente hay algunas preguntas que son interesantes por lo menos plantear, es si este régimen de ventilación intermitente responde al confort térmico y al confort acústico. Y por otra parte, claramente, si hablamos de una tasa de ventilación neta de ese día, va a ser menor que el valor medio de la mediana que veíamos. Entonces, ¿cómo juega todo esto en el riesgo de contagio? El riesgo de contagio, lo que destaco es que vamos a hablar de valores resultados de un modelo, es un riesgo modelado, o sea, no hay datos empíricos acá. Trabajamos con el modelo de Rudnick y Milton, más un ajuste por ocupación, ahí está la ecuación, con los parámetros que están mencionados ahí. Esos parámetros fueron tomados de una publicación de 2021, tomando un caso de estudio muy similar. Quisiera simplemente hacer hincapié en un término que es clave, porque es el que determina el valor absoluto del riesgo al final, que es la emisión de cuanta
Nosotros tomamos 4 valores, tomados de esa publicación que hacía referencia, y diría de hacer foco no tanto en los valores absolutos de riesgo, sino en términos relativos, cómo cambia respecto a una situación respecto a otra, ¿no? Como indicador de riesgo, consideramos el número básico de reproducción del evento, que sería, bueno, ¿qué nos dice el modelo de cuántos casos secundarios se hubieran generado con esa persona infectada? Bien. Para condensar los resultados, esa tabla nos muestra ese número básico de reproducción para los 2 turnos en varias semanas del periodo analizado. Esas semanas se eligieron simplemente por ser las semanas con una alta disponibilidad de datos, aproximadamente el 100% de los datos, y podemos ver los distintos resultados del indicador para los niveles de cuenta seleccionados. Hay al menos 2 conclusiones interesantes. Una es que el riesgo disminuye de agosto a diciembre, o sea, el riesgo presenta estacionalidad. Esto es consistente con lo que se ve en otras publicaciones, es una señal interesante. O sea, la ventilación es relevante todo el año y es un aprendizaje que nos tiene que quedar de esto que pasó, pero particularmente hay que hacer foco en invierno, que es cuando uno tiende a ventilar menos, según ahí aparece lo del el confort térmico o incluso acústico en los salones escolares. Y lo otro es cómo varía con el nivel de cuenta elegido, que básicamente es aproximadamente proporcional y por tanto, en términos relativos, ese factor que es relevante no es tan importante para eso. Bien, como decíamos, la tasa de ventilación neta era menor que la recomendada, entonces cabe preguntarse qué pasaba con el riesgo. Si nosotros usamos el otro modelo de Gamaitón y Nucci, donde suponemos la tasa de ventilación, es un estudio paramétrico, lo que vemos es que el riesgo obtenido con el modelo de Rummick y Milton, o sea, con el dato del dióxido de carbono, es menor que la tasa de ventilación resultante. Entonces, bueno, ¿qué explica eso? ¿Por qué tenemos un riesgo menor a partir de los datos medidos? Básicamente, ¿qué pasa con ese régimen de ventilación intermitente? Para analizar esto, utilizamos el modelo de Gamaitón y Nucci nuevamente, en 2 situaciones. Una es decir, no ventilo o ventilo muy poco, tengo una ventilación básicamente por infiltraciones, una tasa de ventilación basal baja, y otra situación en la cual a esa le agregamos periodos intermitentes de ventilación más alta. Abrimos la ventana 5 o 10 minutos, las volvemos a cerrar y ver qué pasa, qué nos dice el modelo respecto al riesgo. Básicamente analizamos distintas combinaciones de tiempos con las ventanas cerradas abiertas y tasas de ventilación obtenidas al abrir las ventanas o tasas de ventilación basales. Sin entrar en detalles, lo que se ve es que hay una reducción importante de riesgo de contagio al introducir esas instancias de alta ventilación, ¿no? Bien, como conclusiones, sin pisar lo que ya fue mencionado, destacar por un lado que las tasas de ventilación que se obtienen por configuraciones de ventilación cruzada respecto a unilateral son muy superiores y por tanto el riesgo de contagio disminuye más en estos casos. De esta forma, si uno va por una estrategia dinámica intermitente de ventilar cada cierto tiempo, bueno, es aconsejable hacerlo con una configuración de ventilación cruzada. Por otra parte, insistir de vuelta en esta necesidad de realizar mayores relevamientos en campo y un abordaje interdisciplinario. Veíamos recién que hay temas de salud, microbiológicos, también hay temas de condicionamiento térmico y acústico, que juegan en esa decisión de ventilar o no. Bueno, fui un poquito rápido, así que aprovecho para contar un poquito en lo que estamos actualmente y algunas cosas que vemos a futuro. Ahora estamos ejecutando un proyecto financiado por CSIC. Las contrapartes son las 2 escuelas, y se ha sumado Plan Ceibal, básicamente con el objetivo de desarrollar un dispositivo de bajo costo para medir la concentración de dióxido de carbono, utilizando placas microbit, y realizar un proyecto piloto en estas escuelas, viendo la concentración de dióxido de carbono, su almacenamiento y análisis. Quisiera destacar que este proyecto piloto está en ejecución, llevamos aproximadamente 1 mes y medio midiendo dióxido de carbono, temperatura y humedad relativa en cada salón del edificio de esas escuelas. Ahí agregamos temperatura y humedad relativa, por eso que decíamos de confort, y poder ver si podemos valorar cómo juegan eso. El equipo universitario en este caso está formado por el Grupo de Electrónica Aplicada de la Facultad de Ingeniería, que ha hecho todo el desarrollo de los dispositivos y la red de sensado y almacenamiento y demás. El Grupo de Mecánica del Fluido Computacional, y hay una docente de Facultad de Medicina participando. Y por otro lado hay una tesis de maestría en Ingeniería en Mecánica de Fluidos aplicada en desarrollo desde hace un par de meses, de Andrés Viñolo, que es un estudiante de grado que mencioné al principio, que está orientada a simular, mediante mecánica de fluidos computacional,
el transporte de contaminantes, como puede ser patógenos, en un ambiente interior, ¿no? Esto está en una línea de investigación dentro del grupo de mecánica fluida computacional que hemos abierto, motivados por todo esto, que es el desarrollo de herramientas, preferentemente de alta fidelidad, para modelar esto, cómo se transporta el contaminante, los patógenos, en ambientes cerrados. Andrés ha tomado como uno de sus casos de estudio el salón de clase relevado. Bueno, estos son resultados de una de las simulaciones, que no voy a entrar en detalle, pero bueno, solo quería mencionar, en base a una presentación que hizo Andrés en una conferencia en Hawái hace unas semanas, ¿no? Algunas preguntas solo para dejar un poco abiertas. En todo este proceso hemos interactuado muchos grupos con distintos saberes, que ha sido muy rico y nos han despertado sobre todo muchas preguntas que queremos ver de responder. Una es cómo impacta el patrón de flujo de aire en el riesgo de contagio. Les decía que una de las hipótesis que usamos es la hipótesis de mezcla perfecta, pero bueno, eso puede ser más o menos próximo a la realidad. O qué pasa si abrimos una ventana y no otra, ese tipo de cosas. Otra es qué relación tiene la tasa de ventilación con la ocurrencia de infecciones respiratorias en asistencia. Nosotros vemos que los modelos indican que debería haber una influencia relevante de la tasa de ventilación, pero bueno, si releváramos también las infecciones respiratorias o la inasistencia, podríamos cruzar esa información. Hay estudios internacionales sobre eso, en Uruguay nosotros no tenemos conocimiento de que se hayan realizado. De la misma manera, se pueden hacer relevamientos microbiológicos del aire o incluso de contaminantes atmosféricos. Al ventilar, también estamos permitiendo, no estamos buscando que entre aire exterior, pero ese aire exterior en ciertas situaciones, en ciertas calles, por ejemplo, puede contener contaminantes atmosféricos urbanos característicos que bueno, pueden ingresar a los salones. Entonces, ¿cómo sopesar eso? Y de nuevo, insistir en cómo juega todo esto con el confort térmico, el confort acústico y cómo esa situación de compromiso de ventilar y cuidar esas otras variables. En este sentido, destaco... Bueno, te quedan 2 minutos. Muchas gracias, Henry. Te quedan 2 minutos. Bajo, gracias. Destaco que con estos investigadoras e investigadores de la Facultad de Ingeniería, de la Facultad de Arquitectura, de Medicina, y a partir de los docentes de Medicina, se han incorporado investigadores e investigadoras de dirección estable, estamos discutiendo un poco esto y elaborando propuestas, algunas presentadas al espacio interdisciplinario y también a CESIAM, buscando esa falta de experiencias, empezar a construirlas y con un enfoque más amplio en espacio-tiempo e interdisciplinario, ¿no? Bueno, cierro por ahí, agradezco el tiempo, disculpen si no se escuchó, si fue muy rápido. Y quisiera simplemente agradecer también a las escuelas, a las direcciones, cuerpo docente y no docente, a las niñas y niños y al colectivo de familias que siempre fue muy bien recibido en nuestra participación y lo sigue siendo. Bueno, ha sido una experiencia muy rica. Gracias. Pero Martín, muchas gracias ahí por ser también exacto con el tiempo. Y bueno, les recuerdo que están abiertas las preguntas por el chat, si alguien tiene alguna pregunta y eso, y al final vamos a hacer una ronda de preguntas. Ahí yo voy a ir anotando esas preguntas. Bueno, la segunda presentación que teníamos para este eje de hoy se llama Cocirculación y coinfección del SARS-CoV-2 con otros virus ARN respiratorios durante la pandemia 2020-2021. Y nos la va a presentar Natalia. Puede ser esta aquí. Natalia. Sí, ya. Ahora comparto, a ver. Bueno, ¿ahí se ve? ¿Se ve qué pasa? Sí. ¿Sí? Bueno, Natalia, recordando un poco, tenemos 16 minutos por presentación. Y entonces, bueno, los 2 minutos, discúlpame ya por adelantado si te aviso que te quedan 2 minutos, te voy a avisar en ese tiempo. Bien, bárbaro. Bueno. Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Natalia Ramos, soy docente de la sección Virología de la Facultad de Ciencias y les voy a contar nuestro trabajo sobre cocirculación y coinfección de SARS-CoV-2 con otros virus respiratorios de genoma ARN durante la pandemia 2020-2021.
Formamos un grupo multidisciplinario en el contexto de la pandemia, con integrantes de la sección genética evolutiva y la sección virología, ambos de la Facultad de Ciencias, e integrantes del Departamento de Laboratorios de Salud Pública, del SP, del Ministerio de Salud Pública, que es el Centro de Referencia Nacional de Influenza y otros virus respiratorios. Este grupo inició a finales de marzo del 2020 y se extendió hasta junio del año 2021, lapso de tiempo en el cual tuvimos un proyecto financiado por la Fundación Manuel Pérez. Este proyecto tuvo varios objetivos. El primer objetivo fue la secuenciación de genomas completos de SARS-CoV-2, utilizando la plataforma genómica de la Facultad de Ciencias, que es una plataforma Illumina Minisec. En segundo lugar, tuvimos como objetivo la transferencia de la metodología de secuenciación masiva desde la plataforma de genómica de Facultad de Ciencias al Departamento de Laboratorios de Salud Pública. Y en tercer lugar, y lo que tiene que ver con la charla que les voy a contar, fue desarrollar una herramienta para identificar de forma simultánea los principales virus respiratorios utilizando la tecnología de múltiples PCR seguida de secuenciación masiva, con el objetivo de estudiar coinfecciones y cocirculación de virus respiratorios durante la pandemia de COVID. ¿Qué sabíamos antes de comenzar el trabajo? Bueno, que las coinfecciones virales generalmente son frecuentes en niños con bronquiolitis, preferentemente con los virus respiratorio sincicial, con los rinovirus o con los metaneumovirus, que en algunos casos pueden aumentar la probabilidad de requerir atención en cuidados intensivos. En el caso de los adultos, las coinfecciones virales en realidad son muy poco estudiadas. ¿Qué sabíamos en un contexto pandémico previo? Que en varios trabajos se había identificado al virus pandémico H1N1 en coinfección con otros virus respiratorios, preferentemente con los rinovirus, y en general en pacientes más jóvenes. También en algunas publicaciones se sugirió alteraciones a los patrones de circulación de los virus estacionales típicos, tradicionales, durante la pandemia del 2009. En relación a qué sabíamos de los estudios de virus respiratorios con nuevos enfoques metodológicos basados en secuenciación masiva con previo enriquecimiento viral de la muestra, estas metodologías nuevas nos servían tanto para identificar de forma simultánea a los virus respiratorios con una muy alta sensibilidad, y a su vez caracterizar los genomas virales, lo que nos permitía conocer la epidemiología molecular de los virus respiratorios circulantes. Algunas dificultades de estas técnicas, así como están encaradas, son la dificultad del análisis informático, los altos costos, porque se necesita una gran profundidad de lectura para cada una de las muestras, incluso la dificultad de detectar virus con bajas cargas virales. Para contrarrestar algunas de estas dificultades, nuestra estrategia metodológica se basó en un paso previo de amplificación por transcripción reversa y múltiplex PCR. Esta múltiplex PCR fue realizada con cebadores específicos para los diferentes virus Diana, y que tenían la particularidad de tener las secuencias de los adaptadores Illumina para poder eliminar el paso de tagmentación de los kits de librerías, para pasar directamente al indexado dual de cada una de las muestras, que nos permite identificar a cada muestra de manera individual. Y luego lo que se hizo fue cuantificar las muestras, realizar el pool de librerías para cargar en el chip de secuenciación, y los análisis de los datos se realizaron con programas bioinformáticos que nos permitían hacer el trimming de los adaptadores y el mapeo de los reads. El panel de virus que se utilizó fueron diferentes virus respiratorios con genoma ARN, obviamente SARS-CoV-2, algunos coronavirus estacionales, influenza A, rinovirus y otros enterovirus, el virus respiratorio sincicial y los metaneumovirus. Para la optimización de la técnica se usaron controles positivos derivados tanto de controles comerciales de ARN como controles derivados de virus aislados en cultivos celulares. Para el diseño de los cebadores, como les comenté, estos contenían los adaptadores Illumina, y a su vez fueron diseñados de manera tal que los amplicones tuvieran un tamaño de aproximadamente 300 pares de bases, para que existiera una amplitud de cobertura completa de cada uno de los amplicones. A su vez, fueron diseñados cebadores para diferentes genes Diana, para cada uno de los virus, para poder profundizar en la caracterización genética, y existe una optimización de PCRs individuales para cada uno de los cebadores, para cada uno de los virus, para luego pasar a la optimización de la multiplex PCR.
llegando así a determinar el rendimiento de los controles. Se hizo una muestra artificial que contenía los diferentes virus control del panel, y pudimos, con la herramienta desarrollada, por identificar RIT de todos los virus que estaban en la muestra artificial. Se hizo análisis de cobertura por región de cada virus, y lo que se hizo fue elegir los cebadores con el mejor rendimiento, para poder pasar así al análisis de las muestras clínicas, que nos van a permitir responder algunas de nuestras preguntas en relación a la identificación de coinfecciones y cocirculación de virus respiratorios. Para esto tuvimos una muestra de conveniencia de 74 muestras, tanto de adultos como niños, y de meses invernales del año 2020 y del año 2021. Podemos agrupar las muestras en dos grupos principales: un grupo de muestras del centinela de infecciones respiratorias agudas, las cuales se procesaron de manera individual, y podemos decir que hay dos categorías: una categoría de muestras que fueron diagnosticadas por el centinela como negativas para diferentes virus respiratorios sincicial, metaneumovirus, influenza, parainfluenza, adenovirus y SARS-CoV-2, y por otro lado, otra categoría de muestras que eran muestras diagnosticadas como positivas por el centinela para alguno de los virus respiratorios. Por otro lado, tenemos otro grupo de muestras, que son muestras diagnosticadas por el DLSP como SARS-CoV-2 positivas, en un número total de 51, que fueron agrupadas en pools según edad y año. Tuvimos un total de 17 pools, 9 pools correspondían al año 2020 y 8 pools al año 2021. ¿Cuáles fueron los resultados que vimos para el primer grupo de muestras? Las muestras negativas, diagnosticadas como negativas por el centinela, un número total de 20 de los meses de junio a julio del 2020. 7 de ellas resultaron con amplicones visibles en el gel de agarosa, y ahora vamos a ver los resultados que obtuvimos, y 13 de ellas negativas, o sea, no se vio amplicón, pero decidimos seguir realizando pools de los productos de amplificación de la multiplex. Por otro lado, tenemos a las muestras positivas, que lo que quisimos hacer con estas muestras es cotejar los resultados del diagnóstico con los resultados obtenidos por nuestra herramienta. Los resultados que obtuvimos, en este caso en donde visualizamos amplicón, podemos ver en los 7 casos que fueron detectados RIS para rinovirus, tanto del tipo A como del tipo C. Acá les muestro un cuadro en donde vemos los virus detectados, los RIS que se obtuvieron, la región amplificada y la información de cada una de las muestras. Podemos observar que en este primer caso, que es un adulto con infección respiratoria aguda grave, no solamente se detectó RIS de rinovirus, sino que también de influenza A. En el caso siguiente, en donde no se vio amplicón, luego de la multiplex PCR, pero decidimos puliarlos, podemos observar que también se identificaron RIS de rinovirus, tanto del tipo C como del tipo B. Y en el tercer grupo de muestras positivas tenemos 3 muestras. Estas 2 primeras muestras fueron diagnosticadas, pertenecen a niños con infección respiratoria aguda grave, y fueron diagnosticadas como RSV, virus respiratorio sincicial positivo por inmunofluorescencia, y SARS-CoV-2 positivos por real-time PCR. Acá vemos que en esta primera muestra sí logramos identificar RIS de ambos virus, pero en esta segunda muestra solamente pudimos identificar RIS del virus respiratorio sincicial. Esto puede deberse a que en esta muestra fue positiva para SARS-CoV-2, pero con CTs altos de 39. En ambos casos pudimos determinar que el virus respiratorio sincicial presente era del grupo B. En el caso de esta tercera muestra, que también de un niño con infección respiratoria aguda grave, fue diagnosticada como metaneumovirus positiva por inmunofluorescencia, y pudimos, con la técnica utilizada, pudimos detectar RIS de metaneumovirus y clasificarlo dentro del grupo B1. Siguiendo con el otro grupo de muestras, que son las muestras diagnosticadas como positivas para SARS-CoV-2, y que las utilizamos en pools para poder identificar posibles coinfecciones,
podemos observar que en 11 pools detectamos amplicón, y los resultados se muestran a continuación. Pudimos identificar en cada uno de los pools, como era de esperarse, la presencia de SARS-CoV-2, y a su vez en 2 pools, uno con muestras de adultos del año 2020 y uno con muestra de niños del año 2021. En ambos casos, además de SARS-CoV-2, pudimos identificar RIDs de rinovirus del tipo C. Por lo tanto, esto nos evidencia de que por lo menos alguna de las muestras estaba coinfectada con estos 2 virus. ¿Cuáles son las conclusiones de nuestro trabajo? Bueno, que pudimos desarrollar una herramienta basada en RT multiplex PCR, seguida de secuenciación masiva, que identifica de manera simultánea los principales virus respiratorios humanos con genoma ARN, utilizando tanto controles positivos como muestras clínicas. Por otro lado, identificamos coinfecciones de SARS-CoV-2 con rinovirus del tipo C, tanto en adultos como en niños, en ambos años del estudio, tanto en el 2020 como en el 2021. Identificamos una coinfección con rinovirus del tipo C e influenza en un paciente adulto de 89 años, y una coinfección con el virus respiratorio sincicial del tipo B y SARS-CoV-2 en un paciente de un mes, ambos pacientes con infección respiratoria aguda grave. Observamos en muestras del Centinela de junio-julio del 2020 circulación de rinovirus, tanto del tipo A, del tipo B y preferentemente del tipo C. ¿Qué sabemos hoy en día de las coinfecciones y la co-circulación? Bueno, existen varios artículos en donde se reportan diferentes porcentajes de coinfección de SARS-CoV-2 con otros virus respiratorios. La mayoría igual de los artículos presentan porcentajes bajos, y generalmente el SARS-CoV-2 se encuentra coinfectando con rinovirus, influenza A, virus respiratorio sincicial y coronavirus estacionales. A su vez, hay varios artículos que sostienen que hubo un aumento de la circulación de rinovirus en el año 2020 en relación al 2019, y una disminución de otros virus respiratorios en niños. Algunos artículos consideran que los rinovirus fueron los principales agentes virales cocirculantes durante la pandemia, sobre todo a los inicios. Y bueno, y decirles que si bien nuestra técnica todavía le faltan algunos pasos de optimización y validación para que se convierta en una herramienta diagnóstica propiamente dicha, existen tecnologías similares a las planteadas en este trabajo que fueron publicadas recientemente y que sirven para el diagnóstico diferencial de SARS-CoV-2, de rinovirus y de los virus influenza A y B. Pero ¿cuáles serían las utilidades de nuestra herramienta, incluso así como está planteada? Bueno, nos permite estudios de vigilancia epidemiológica planificados sobre muestras del Centinela de infección respiratoria aguda, con disminución de costos por identificación simultánea del panel de virus, independencia de compra de librerías, e identificación de virus en pools. Sobre todo esto es importante porque hay veces que muchas de las muestras del Centinela quedan subdiagnosticadas. También nos permite evidenciar, también nos permiten evidenciar la circulación de virus no incluidos de forma rutinaria en el diagnóstico Centinela, por ejemplo, los rinovirus, otros enterovirus y los coronavirus estacionales, tanto dentro de un contexto pandémico como un contexto post-pandémico. También nos permite contribuir al conocimiento de las coinfecciones virales y poder relacionarlas con la clínica. Y por otro lado nos permite caracterizar genéticamente los virus identificados previamente en el diagnóstico Centinela de las infecciones respiratorias agudas. En general, esta herramienta nos permite agregar más regiones de los diferentes virus, incluso para profundizar en las caracterizaciones genéticas, incluso podemos incluir diferentes genes para poder identificar diferentes variantes de SARS-CoV-2.
Bueno, yo estoy en representación del trabajo, pero estos son todos los integrantes que hicieron posible el trabajo de los 3 lugares. Como dije al principio, este proyecto fue financiado por la Fundación Manuel Pérez y también recibimos donaciones del Club de Leones. Y bueno, muchas gracias a todos por su atención. Bueno, Natalia, excelente, muchas gracias por ser también tan exacta con el tiempo de presentación. Y bueno, les recuerdo que las preguntas las pueden hacer, las vamos a hacer al final, las pueden ir dirigiendo por el chat o bueno, o anotarlas y después las vemos todas en el final. Bueno, y nuestra tercera presentación en este eje temático corresponde a Paula Segovia de los Santos, que nos va a presentar con el título de Desarrollo de un ensayo ELISA bioluminiscencia para la detección de antígeno N del SARS-CoV-2 utilizando un nanobody fusionado a nanoluciferasa. Bueno, Paula, buenos días y bueno, puedes comenzar. Recuerdo que tenemos 16 minutos por presentación. Yo te avisaré cuando estén faltando 2 minutos. Así no. Bueno. Bueno, muchas gracias, buenos días. Mi nombre es Paula Segovia. Yo trabajo en la cátedra de Inmunología de la Facultad de Química. Y los resultados que les voy a contar hoy forman parte de mi tesis, de lo que estoy haciendo en el trabajo de mi tesis de maestría en biotecnología de la Facultad de Ciencias, la cual desarrollo bajo la orientación de Gabriela Sabe y Gualberto González. El trabajo que les voy a mostrar hoy trata del desarrollo de un ensayo ELISA bioluminiscente para la detección de antígeno N de SARS-CoV-2 utilizando un nanobody fusionado a nanoluciferasa. Bien, como introducción, la proteína N o proteína de nucleocápside de SARS-CoV-2 es una proteína de unión a ARN que participa en el empaquetamiento del genoma viral. Esta proteína es expresada en alto nivel al inicio de la infección y por lo tanto esta proteína es la que suele elegirse para ser detectada en los test de antígeno, porque va a ser la que permite un diagnóstico más temprano y más sensible de la infección. En términos de la estructura de la proteína, podemos decir que contiene 2 dominios bien definidos, un dominio N-terminal y un dominio C-terminal, unidos por una región linker, y además comentar, porque lo vamos a tener en cuenta en una cosita más adelante, que en los residuos, la región de los residuos 1 a 121 de la proteína, constituyen una región que es conservada con respecto a otros coronavirus humanos. Y bueno, ahora esto voy a volver en un ratito. Entonces, en este trabajo nos planteamos el desarrollo de un ensayo que permita la detección de esta proteína en muestras de hisopados nasofaringios de forma de realizar un diagnóstico temprano de la infección. Y para esto nos planteamos hacer un ensayo basado en nanobodies. Los nanobodies son anticuerpos monodominio que derivan de animales camélidos. En nuestro caso, los derivamos de llamas. Y estos animales tienen la particularidad de que, además de los anticuerpos convencionales, presentes en todos los vertebrados, que contienen 2 cadenas pesadas y 2 cadenas livianas, los camélidos presentan además un tipo de anticuerpos denominados anticuerpos de cadena pesada, los cuales consisten únicamente de 2 cadenas pesadas y carecen de cadena liviana. La particularidad de los anticuerpos de cadena pesada es que el sitio de unión antígeno se localiza sobre un único dominio, y este dominio puede expresarse en forma recombinante, y a este dominio expresado en forma recombinante es lo que conocemos como nanobody. Los nanobodies tienen diversas ventajas en lo que respecta a aplicaciones biotecnológicas con respecto a los anticuerpos convencionales, a destacar su pequeño tamaño, su facilidad de ser expresados en sistemas procariotas,
pueden alcanzar altas afinidades, al igual que los anticuerpos convencionales, y son muy estables. Entonces, para el desarrollo de nuestro ensayo, seleccionamos nanobodies contra la proteína N mediante la técnica de phage display, seguida de un screening mediante ensayo ELISA. Se realizó un screening de más de 100 clones contra la proteína N, y acá se grafican algunos a modo de ejemplo, y lo que hicimos fue evaluar la reactividad de todos estos clones, tanto contra la proteína entera, que es la región, lo que se muestran las barritas grises, como contra la región C-terminal. A lo que acá denominé la región C-terminal es una proteína que nosotros produjimos, que carece de esos primeros 121 residuos que hoy les comentaba, y por lo tanto consiste únicamente de la región que es más específica para el SARS-CoV-2 y no tan conservada respecto a los otros coronavirus, porque pensamos que pudiendo seleccionar nanobodies contra esta parte menos conservada, podríamos obtener un ensayo más específico. Entonces, de este screening, de más de 100 clones, como les comentaba, se seleccionaron aquellos 3 que presentaban mayor señal, y en particular uno de los seleccionados fue este clon H4 que presentaba reactividad contra esa zona no tan conservada. Entonces, estos 3 clones que seleccionamos fueron expresados en un sistema procariota a mayor escala y purificados para proceder a su caracterización. Esto fue mediante la técnica de interferometría de biocapa, que nos permite determinar la constante de afinidad de estos nanobodies, determinando su fuerza de unión al antígeno, y los 3 nanobodies resultaron ser de muy buena afinidad, con 2 de ellos presentando constantes de disociación en el rango nanomolar y el otro en el rango subnanomolar. La técnica de interferometría de biocapa además nos permitió, mediante binning de epítopes, determinar que los 3 nanobodies reconocían epítopes o regiones diferentes en esta proteína. Y esto se ve en esta siguiente figura, donde lo que vemos graficado es la unión de cada uno de los clones a su antígeno, y vemos unión sucesiva de cada uno de los distintos clones, indicando que, que dado que la unión de uno de ellos no impide la unión del siguiente, no estarían uniéndose sobre el mismo lugar de la proteína. A continuación, utilizamos estos nanobodies para seleccionar un par que permitiera detectar la proteína N mediante un ensayo de ELISA sándwich, con un formato como el que se muestra en esta figura, en donde la proteína N es capturada por un primer nanobody, que llamamos de captura, luego se haría una incubación de la muestra, donde el nanobody capturaría la proteína N, y la presencia de esta proteína después se revela con un segundo nanobody, que a su vez es detectado por un anticuerpo secundario conjugado a una enzima que da lugar a una reacción colorimétrica. Entonces, lo que hicimos para esto es probar cada uno de estos nanobodies como nanobody de captura, combinado con cada uno de ellos como nanobody de revelado, determinando que la mayor señal se obtenía para este par, haciendo la captura con el clon H4 y el revelado con el clon ON10. Y eso nos permitió obtener un ensayo sándwich, permite la detección de niveles subnanogramo por mililitro de proteína N. Pero en base a esto lo que quisimos fue explorar un formato alternativo del ensayo, que potencialmente podría permitir una mayor sensibilidad y disminuir el tiempo del ensayo. Y esto se intentó hacer mediante la utilización de una fusión del nanobody de revelado a una proteína denominada NanoLuc, que es una luciferasa. Esto es una enzima que promueve una reacción que genera, en lugar de un compuesto coloreado, luz que puede ser detectada por un luminómetro. La NanoLuc, esta luciferasa, es una proteína que tiene varias ventajas para ser aplicada un uso de este tipo, como su pequeño tamaño, el hecho de que es una proteína estable, y en particular que da lugar a una alta intensidad de luminiscencia con independencia de cofactores. En particular es ATP independiente, a diferencia de otras luciferasas.
Y bueno, el sustrato de esta enzima se llama furimacina, y al darse la oxidación de este sustrato se emite luz. Entonces, lo que quisimos hacer en primer lugar fue, bueno, comparar si el desarrollo de este ensayo luminiscente representaba una mejora respecto a la versión colorimétrica anterior. Para esto, se ensayó un pequeño panel de muestras de hisopado nasofaringeo, que nos fueron proporcionadas por la empresa ATGen. Este panel constaba de 19 muestras positivas y 10 muestras negativas, que habían sido previamente clasificadas por la técnica de referencia RT-qPCR. Entonces, estas muestras fueron analizadas en paralelo por ambas versiones del ensayo, permitiendo elaborar curvas ROC, que son curvas en donde graficamos la sensibilidad del ensayo, es decir, la cantidad de muestras positivas que el ensayo logra identificar como positivas, y en el eje X graficamos 100 menos la especificidad, siendo la especificidad el porcentaje de muestras negativas que el ensayo identifica correctamente como negativas. Entonces nosotros nos planteamos determinar valores cutoff para distinguir entre muestras positivas y negativas que dieron lugar a una especificidad de 100% en ambos casos, es decir, que no hubiera falsos positivos, y estableciendo esto, el ensayo colorimétrico vimos que tenía una sensibilidad de 68% con este panel de muestras, mientras que el ensayo luminiscente la aumentó a 84%. Y por esto seguimos trabajando con este ensayo luminiscente. Y pasamos ahí sí al análisis de un panel un poco mayor de muestras, que nuevamente nos proporcionó la empresa ATGen. En este caso analizamos 115 muestras, 47 muestras positivas y 68 muestras negativas, previamente clasificadas por la técnica de RT-qPCR, que fueron recolectadas en el periodo marzo-abril 2022. Bien, entonces estas muestras fueron analizadas por el ensayo luminiscente, y lo que se muestra en este gráfico es la señal de luminiscencia obtenida para cada una de ellas en función del CT obtenido por qPCR para estas mismas muestras, donde acá en el valor de 40 se agrupan lo que son las muestras negativas en realidad. Y lo que observamos en este gráfico es que hay una correlación, podemos ver, entre un menor CT y una mayor señal. Las muestras de menor CT representan muestras de presumiblemente mayor carga viral, y o sea, esas muestras en donde presumiblemente el paciente más contagia, y bueno, estas son como las más importantes de detectar como positivas y presentan una muy alta señal en este ensayo. Esto también son resultados de ese mismo análisis de 115 muestras, ahora clasificadas en positivas y negativas, y en este caso también se construyó una curva ROC, donde graficamos la sensibilidad en el eje Y versus 100 menos el porcentaje de especificidad, y en este caso esta curva es lo que nos permite establecer el valor de cutoff que se muestra acá, para el cual la sensibilidad la especificidad del ensayo es de 100%, es decir, que no se presenta ningún falso positivo, mientras que la sensibilidad del ensayo es de 79%, es decir, el 79% de las muestras positivas son correctamente identificadas como positivas. Para finalizar, lo que quisimos hacer fue, bueno, comparar este test de antígeno que desarrollamos con otros que están en uso actualmente, y para eso nos basamos en este artículo publicado en la revista Cell Reports Medicine en 2021, en donde también se desarrolló un ensayo ELISA para detección de antígeno, y bueno, a la izquierda están de vuelta los resultados que acabo de mostrar, y a la derecha algo similar, donde ellos analizaron un panel de 72 muestras negativas y 72 positivas, y también construyeron una curva ROC, y según esta, ellos obtuvieron una especificidad de 100% en su ensayo, y una sensibilidad de 75%, que anda en algo similar a lo nuestro.
Pero ¿por qué en particular nos resultó interesante compararnos con este artículo? Es porque además ellos, utilizando los anticuerpos que desarrollaron para este ensayo, desarrollan un test, un ensayo de flujo lateral, o los conocidos como test rápido, y a su vez comparan su test rápido con otros disponibles comercialmente, incluyendo algunos que se usan en nuestro país. Entonces, el test rápido desarrollado por estos autores tiene una sensibilidad de 82%, comparado con, por ejemplo, el test de Abbott, que tiene una sensibilidad de 67% para el mismo panel de muestras, y el test de Roche, por ejemplo, que tiene una sensibilidad de 78% para el mismo panel de muestras que analizan estos autores. Entonces, bueno, eso nos dio... 2 minutos, Paula. Dale, gracias. Eso nos dio un indicio de que nuestro ensayo, bueno, es fuerte y es comparable con otros que están en uso actualmente. Concluimos entonces que las estrategias que aplicamos para la selección de nanobodies permitieron obtener clones de alta afinidad que permiten una detección sensible de proteína N en las muestras. Además, el ensayo luminiscente que desarrollamos representó una mejora respecto a la primera versión colorimétrica. Y bueno, una cosa a destacar es que los reactivos desarrollados para este ensayo, es decir, los nanobodies que se produjeron, en los cuales se basa el ensayo, son reactivos fácilmente reproducibles a partir de su secuencia aminoacídica y pueden producirse en forma recombinante con buenos rendimientos. Bueno, agradezco a la ANI, que financia mi beca de maestría, y a la empresa TGen por colaborar con nosotros, brindándonos las muestras que analizamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias, Paula, muy interesante, excelente. Y te agradezco también por la exactitud en la presentación con el tiempo. Bueno, recuerdo que las preguntas también pueden estar dirigidas por el chat. Al final vamos a hacer una rueda de preguntas. Nuestra cuarta ponencia para este eje temático está a cargo de Karina y se titula Validación Test de Detección Rápida de Disfunción Olfatoria como método confiable de diagnóstico y rehabilitación de anosmia y posmia. Buenos días, Karina, y te paso la palabra. Buenos Te días. recuerdo que tienes 16 minutos y bueno, a los 2 minutos yo te voy a avisar. Perfecto. Voy a compartir la pantalla. ¿Me escuchan bien, verdad? Perfecto, sí, te escucho bien, perfecto. Ahí está. Bárbaro. Ahí está. Bueno, buenos días a todos. Yo soy la doctora Karina Almirón, soy médico, especialista en otorrinolaringología, y en conjunto con la doctora Rosario Ewi y la doctora Noelia Machado, que también son otorrinolaringólogas, hemos realizado este trabajo de validación de un test de detección rápida para la disfunción olfatoria, y así también para ser utilizado como método para la rehabilitación de los trastornos del olfato. También en nuestro equipo está Santiago Ferraro, que es sociólogo y fue el estadista de este trabajo. Previo a la pandemia, porque los trastornos del olfato están desde hace años, desde hace muchísimos años, que están en nuestra especialidad y que existen, y las únicas pruebas que hay para poder detectar si hay o no hay alteración del olfato o pérdida del mismo, las clásicas son el UPSIT, el Connecticut, el Sniff Test, el SOST, y hay otras más. Nosotros en particular utilizamos como método de diagnóstico de alteración del olfato una prueba que se llama BAST24, que es el Barcelona Smell Test. Este test, como pueden ver en la imagen, es una valijita donde son frasquitos, que esos frasquitos contienen vaselina, y estas vaselinas están impregnadas de diferentes odorantes. Todos los frasquitos que presentan el sticker de color amarillo son olores que sensan o que permiten testear el primer par craneano, que es el nervio olfatorio. Los que están de color verde son los que nos permiten testear el quinto par craneano, que el quinto par craneano es en la mucosa de la nariz, lo que provee de la sensibilidad.
Y después, además, tiene un plus el VAS24, que son los frasquitos de color rojo que nos permiten hacer la gustometría. Entonces, cuando nos enfrentamos a un paciente que tiene alteración del olfato y le damos a exponer los frasquitos de color amarillo y los verdes, de ahí sale un score, que es lo que ustedes pueden ver en la pantalla abajo y a la izquierda, nos da el tipo de alteración olfatoria según el porcentaje de aciertos que tengan. Entonces así podemos clasificar a esa alteración del olfato en una pérdida total, que es anosmia, en una hiposmia, que es una pérdida del olfato, la cual puede ser leve, moderada, grave o muy grave, o podemos enfrentarnos a una persona que pensaba que tenía una alteración del olfato, pero en realidad tiene un olfato normal, el cual puede ser bueno, muy bueno o excelente. Además, todos los test que permiten, que nos permiten a nosotros hacer diagnóstico de alteración del olfato, esto quiere decir que tienen un umbral, permiten un umbral de percepción a las personas tal, que también nos sirve para poder rehabilitar cuando nos encontramos frente a las situaciones de que presentan la alteración del olfato. Por ejemplo, el VAS24, que está diseñado, como les mencioné anteriormente, para hacer diagnóstico, presenta su versión corta, que es la que podemos ver a la derecha, que se llama VAS6, donde solamente presenta 6 tipos de aroma y que son utilizados entonces por los pacientes para la rehabilitación. Tanto este test de detección del olfato como este kit de rehabilitación, cabe destacar que no hay acá en Uruguay, esto es español, ¿sí? Entonces hay que ir hasta allá para poder tenerlo. En Uruguay no hay un producto nacional de estas características, así como tampoco hay en Argentina, ni tampoco hay en Brasil, en países vecinos. Todos los otorrinolaringólogos que hacen olfato traen los test de olfato, ya sea el VAS24, el Connecticut, o el Connecticut, los que vimos en las imágenes anteriores, del exterior. Nosotros acá en Uruguay, ¿cómo hacíamos para rehabilitar a los pacientes? No solamente acá en Uruguay, también en Brasil y en Argentina, utilizábamos los métodos caseros. Generalmente le decíamos a los pacientes que agarraran algún frasquito de vidrio que tuviera tapa, que los lavara bien, por supuesto, para quitarle todo el olor que tenían, y que introduzcan adentro de esos frasquitos, como por ejemplo, cáscara de limón o cáscara de naranja, clavo de olor en otro, que pusieran café, ¿sí? Entonces, por eso es que lo denominábamos métodos caseros. Pero no había nada que sea estandarizado y que nos garantizara que las personas estuvieran frente a determinado aroma, tuvieran una concentración tal que permitiera una correcta estimulación del sistema olfatorio. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, apareció el virus SARS-CoV-2, la enfermedad por COVID-19. Cuando vino acá en el Uruguay, ya obviamente, como todos recordaremos, estaba ya extendido en Europa, ya estaba en Argentina, en Brasil, y cuando llegó acá en Uruguay, más o menos a las 2 semanas, un poquitito menos, fue que se empezó a nivel internacional a hablar de que aparentemente uno de los síntomas característicos era la alteración del olfato y o el gusto. Entonces es por ello que no solamente se realizamos una movida con las doctoras que hemos mencionado y además con la Sociedad de Otorrino para que sea incluido este síntoma como dentro de los síntomas de sospecha de sospecha de la enfermedad COVID-19, sino que además empezamos a pensar y decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque lo más probable es que muchos de estos pacientes queden con secuelas. ¿Y de qué manera los vamos a tratar? ¿Vamos a seguir como estábamos hasta ahora con los métodos caseros, al igual que en nuestros países vecinos? Sí, vamos a utilizar, como estaba haciendo Argentina en ese momento, no sé si recuerdan también que habían policías, gendarmería, de lo que sería policía de tránsito en las calles, dándoles a oler, frenaban a las personas que estaban transitando a nivel entre provincias y les daban a oler un algodoncito con vinagre, también era con eucaliptus, y los que tenían una alteración ya los ponían como sospechosos. ¿Nosotros acá en Uruguay vamos a hacer lo mismo, sobre todo a nivel fronterizo? ¿O podemos validar algo que tenga un sustento, no solamente desde el punto de vista
de lo que estaba sucediendo, que era, sí, sabemos de que hay alteración del olfato, sino con un sustento científico de que nos avale de que realmente es efectivo, que tiene buena sensibilidad y buena especificidad. Entonces es por eso que este grupo lo que hicimos fue validar y estandarizar un test rápido que es de 4 aromas. Estos 4 aromas son esencias que ya existían en el Uruguay, que ya se vendían, que pertenecen a la industria de la alimentación, y uno de ellos a lo que es la perfumería. Y 3 de estos aromas lo que nos valoran es el primer par craneano, el nervio olfatorio. Uno de ellos nos valora el quinto par, el trigémino, que era, como recordaremos, lo que nos daba la sensibilidad. Entonces, ¿qué hicimos? Elegimos 4 aromas, en realidad fueron 7 porque tenemos 2 versiones, y lo comparamos con el BAST 24, que es como habíamos visto, que es un test que ya está validado internacionalmente desde hace muchísimos años. Entonces, primeramente, nuestros casos, ¿sí? Lo primero que hicimos fue la prueba del BAST 24. Una vez que le hicimos el BAST 24, sabíamos, ¿no?, por el resultado, si tenían o no tenían alteración olfatoria, y si la tenían, qué tipo de alteración olfatoria. Y luego le aplicamos el kit en sus 2 versiones. Y obviamente recolectamos esos datos e hicimos la comparación de ellos. Dado que este trabajo se realizó en el primer año del inicio de la pandemia, cabe destacar que todos los pacientes previamente debían de tener un PCR negativo, para evitar la contaminación, sobre todo del BAST 24, que vieron que eran unos frasquitos que tienen vaselina. Entonces, si le pasamos a una persona y no sabíamos, vamos a suponer de que estaba cursando la enfermedad y todavía no sabía, se lo dábamos al otro paciente y se iba a contagiar. Como criterio de inclusión, principalmente, tenían que ser obviamente mayores de 18 años, la participación fue voluntaria, y formaron parte 2 grupos, un grupo de normósmicos, o sea, de personas que no tenían alteración del olfato, y después otro grupo que presentaba algún tipo de alteración, o sea, una alteración desde leve pasando hasta una pérdida total del olfato. Y como criterios de exclusión, embarazadas y, por supuesto, que estuvieran cursando infección respiratoria alta o que el PCR haya dado positivo. Entonces, nuestra muestra, ¿sí?, el 53% de los participantes fueron de sexo masculino, el 47% de sexo femenino, y principalmente las edades que predominaron fueron entre los 40 y los 59 años. El resultado del BAST 24, o sea, nuestro grupo control, el 78% eran normósmicos, o sea que no tenían una alteración del olfato, mientras que un 22% sí la presentaba. Cuando comparamos el kit 1 contra el caso control, como resultado a destacar es que el kit 1 nos dio que pudo detectar al 21% de las personas que tenían alteración del olfato. Si recordamos, en el BAST 24, nuestro grupo control era un 22%, o sea que el kit 1 fue un 21%. Ahora, en el kit 2 nos detectó el 20% de esos pacientes con alteración del olfato. Por lo tanto, como resultados fundamentales, vemos que el kit 1 presentó una sensibilidad del 88,9% y una especificidad del 98,4%. El kit 2 presenta una sensibilidad del 88,9% y una especificidad del 100%. La diferencia que tenemos desde el punto de vista de los aromas de ambos kits, primero que nada, los dos como aroma para estimulación del quinto par craneano es el mismo, y es la menta. Lo que varía son los primeros 3, que son los que censan, o mejor dicho, los que nos permiten testear al primer par craneano, el nervio olfatorio. Y lo que vimos es que, dado que en el kit 2 uno de los aromas utilizados, que es la manzana verde,
en la población que tenía un poquito más de edad le costó reconocerlo. ¿Por qué? Porque generalmente las frutas como que no tienen mucho olor, y el olor de la manzana verde era un olor muy parecido al de, como muy, un poquito, era como artificial, entonces era medio parecido como a los jugos artificiales. Entonces claro, las personas más grandes que no consumen ese tipo de productos, presentó ese pequeño, es lo que observamos que tuvimos ese pequeño detalle, pero más que nada desde el punto de vista observacional, es una presunción que tuvimos nosotras, ¿sí? Entonces, una vez que realizábamos ya sea el kit en su versión 1 o en su versión 2, nosotros consignábamos, ¿no?, cuál era el resultado, o sea, si tenía 0 aciertos de 4, 1 acierto de 4, 2 o 3 o 4. Entonces, ahí nos permitió generar un score para el kit corto, para esta prueba de detección corta. Entonces vimos que aquellas personas que no detectaban ninguno, no acertaban ninguno, o tenían un solo acierto, se correspondía por el resultado con lo que nos daba el VAST24, y se correlacionaba con una anosmia, o sea, una pérdida total del olfato, o una alteración del olfato severa. Si utilizábamos este kit como forma de detección rápida para sospecha en ese momento de probable enfermedad por COVID-19, no presentar ningún acierto o tener uno, se podía catalogar como que esa persona posiblemente esté cursando la enfermedad por COVID-19, entonces se le recomendaba automáticamente realizarse los test de PCR, el test de PCR pertinente para confirmar o descartar esta presunción diagnóstica. Aquellas personas que presentaban 2 aciertos se corresponde con una disminución del olfato, una hiposmia de tipo moderado, y los que tienen 3 o 4 aciertos, un olfato normal. ¿tá? Como pueden ver, dado que es una prueba corta, solamente de 4 odorantes, queda un gris en lo que sería la disminución del olfato leve para detectarlo o diagnosticarlo. ¿Sí? Entonces, como conclusiones, el resultado obtenido indica que el kit de 4 aromas, ya sean cualquiera de sus 2 versiones, permite reconocer los pacientes con olfato normal y nos distingue a los pacientes que presentan una pérdida del olfato o una anosmia. Por presentar entonces un nivel de estimulación similar al VAS24, no solamente es un buen método para reconocer la olfacción normal de aquellas personas con alteración del olfato, sino que también se puede utilizar para la rehabilitación olfatoria de cualquiera de las causas etiológicas. No tiene por qué ser específicamente para las secuelas post-COVID, por ejemplo. Entonces, nosotros que vimos de qué nos dejó la pandemia desde el punto de vista otorrinolaringológico y desde el punto de vista de la afección del olfato. Nos dejó primero que nada un kit que nos permite reproducir fácilmente el consultorio, que no necesita ser otorrino para poder realizarlo, que puede ser utilizado por diferentes especialistas para tratar de descartar o confirmar cualquier tipo de alteración de otro tipo de patologías, como por ejemplo Parkinson, entre otras, y por supuesto que nos deja una rehabilitación dejando de lado los métodos caseros. Y fundamentalmente en otorrino llevó a un sentido, que es el sentido del olfato, clásicamente se la denominaba la cenicienta de los sentidos, o el sentido olvidado, pasó de ser entonces una cenicienta a convertirse en una princesa, porque entre 6 y 7 de cada 10 personas que cursan la enfermedad por COVID-19 presenta algún grado de alteración del olfato. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias y te agradezco por la exactitud también en el tiempo. Y bueno, no he recibido ninguna pregunta directa por el chat. No sé si alguien, y bueno, estamos abiertos, como hemos comentado al inicio de la sesión, a las preguntas para los presentadores, y agradecerles el espacio interdisciplinario también estas presentaciones de estos trabajos excelentes que acaban de exponer aquí en esta sala con este eje temático. Bueno, no sé si alguien anotó eso o quiere puntualizar alguno o preguntar algo sobre los temas de la presentación.
bueno, también en la página del espacio interdisciplinario pueden encontrar también los correos de los presentadores. Ahí si después surge alguna inquietud, algún tema de contacto o quieren preguntar algo, bueno, se pueden dirigir también directamente a los presentadores. Bueno, quería agradecerle a todos también y por la participación y bueno, a los presentadores también. Muchos éxitos a todos en sus trabajos futuros. Gracias. Muchas gracias.